Iniciando Perú Real con Deiter Linares y hoy tenemos una entrevista al almirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, quien tiene un máster en investigación de operaciones y un máster también en la gerencia de operaciones navales, ambas en Estados Unidos. Aparte tiene un curso de ingeniería nuclear en Argentina y Gran Bretaña. En fin, ya estamos aquí con Deiter Linares para que tengamos esta sensacional entrevista. Cuando gustes, Deiter Linares, vamos con la característica del programa. ¿Qué te parece? Para que todos vean en qué programa están. Sí, vamos a poner la característica. Aquí, atención. A ver. Bueno, cuando se habla de historia es tan amplio, bueno, es Ostia, ¿no? Era el puerto de la antigua Roma, ¿no? ¿Se ha visitado? No. Claro. Muy bien, iniciamos entonces hoy día Perú Real con la presencia de un invitado muy especial, pues que tiene un mar de información que darnos. Se trata de Cristóbal Miletich, él es almirante y es presidente del Instituto de Estudios Marítimos del Perú y bueno, nos va a hablar pues de varios temas. En primer lugar, pues de la historia de nuestra Armada, de nuestra Marina de Guerra del Perú. También vamos a tratar el tema pues del Inca Tupac Yupanqui, el Inca navegante, un visionario, ¿no? De nuestra historia antigua y por supuesto también algunos temas tecnológicos. Así que vamos ya a iniciar esta entrevista con el almirante Cristóbal Miletich de Sousa Peixoto, presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días. Aunque este programa a lo mejor lo transmiten de noche, sí, buenos días y buenas noches también. Sí, ahora lo ven mucho en las madrugadas, en realidad no se sabe, ¿no? La forma como se consume, ¿no? Pero es importante dejar, sobre todo, ¿no? Hitos importantes de la Marina, ¿no? Usted nos estaba contando en la pre-entrevista, almirante, que, por ejemplo, hay una historia interesante con el hundimiento de la Covadonga, ¿no? Cuéntenos el contexto de esta situación donde se hundió un buque que estaba en ese momento al servicio de Chile. Bueno, esa no es en realidad la única historia que tendríamos que contar sobre el accionar de la Marina peruana en la Guerra del Pacífico con Chile. Pero efectivamente este era un buque chileno que estaba patrullando en las aguas del norte de Lima, la ¿Mm? zona de Chancay y Chancay. Huacho. Ujú. Y ahí es donde ellos divisaron una lancha cargada de víveres que en realidad era un señuelo porque debajo de los víveres había unos explosivos, a pesar de que parece que el comandante del buque tenía la orden de no recoger ese tipo de embarcaciones, lo hizo y a la hora de izar, o sea, de levantar la lancha, los explosivos Detonaron. detonaron y el buque se hundió. Hace pocos días, en el Congreso de la República, alguien presentó la idea de reflotar lo que queda de la Covadonga, pero yo he estado hablando con varios buzos que participaron en una oportunidad hace mucho tiempo ya en la búsqueda de los restos de la Covadonga, y en realidad, según me dijeron, de la Covadonga no queda nada, no quedan astillas, entonces no creo, no creo Ujú. que se pueda, Ya es un poco extemporánea esa es iniciativa. temporáneo. Lo que sí quisiera hablarles, ya que estamos acá, es sobre el Instituto de Estudios Históricos Marítimos. Claro que sí. El año pasado el instituto cumplió 50 años de fundación. Pero en realidad su historia se remonta a 10 años antes, en donde el almirante Salmón, en ese momento era capitán de navío Federico Salmón de la Jara, reunió a un grupo de personas, varios historiadores famosos y varios marinos que les gustaba el tema histórico, para crear y escribir lo que se llama la historia marítima del Perú. Esa historia que ya ha llegado a a su volumen número 28 ha comenzado a contar la historia del mar desde la prehistoria. Entonces hay un volumen completo que habla sobre cómo era la marina antes de que lleguen los españoles, cómo fue la marina durante la colonia y después todos los acontecimientos que han pasado durante la República. En este momento ya hemos escrito hasta el año 1930. Estamos estamos en este momento escribiendo el periodo correspondiente del 30 al 45, que ustedes saben es una época pues bien complicada, ¿no?
Tuvimos la guerra con Colombia en esa época, la guerra con Ecuador, la guerra mundial, etcétera. O sea, pasaron muchísimas cosas. Bueno, como dicen los chinos, todo camino empieza con un, y me imagino en el caso de la Marina, con un primer buque, ¿no? Vamos a llegar a ese primer buque, que yo sé que fue el Sacramento, y usted nos va a contar, pero un poquito antes, ¿no? Ha habido viajes interoceánicos, al parecer, ¿no? Desde las costas de lo que ahora es Perú, ¿no? Y también a través, pues, de la travesía, ¿no? De la épica, de la epopeya de Tupac Yupanqui. Esa época realmente, ¿cómo fue? O sea, parece que había un comercio entre la zona de Antofagasta con Piura y más arriba, ¿no? O sea, se podían hacer viajes a través del mar. Cuéntenos un poco esos detalles Bueno, históricos. en realidad nos falta investigar mucho todavía sobre lo que pasó en esa época, pero hay varios historiadores, uno de ellos el doctor del Busto, que fue también miembro del instituto, que inclusive él hizo un José viaje, Antonio del Busto. con Antonio del Busto, fallecido Sí. desgraciadamente. Él Ujú. hizo un viaje en uno de los buques peruanos que hacían crucero de verano a una de las islas del Pacífico en donde se suponía había llegado Tupac Yupanqui. Claro. Bueno, Mangareva, no me parece, ¿no? sí, el Inca, el que después fue Inca, cuando hizo su viaje, Era príncipe. era el hijo, Ujú. el hijo del Inca. Entonces él, yo me imagino que su papá y toda la familia real se habrá puesto un poco nerviosa de que el hijo mayor, el heredero, esté viajando por sitios inhóspitos, por lo menos desconocidos. Claro. Él salió en realidad del pueblo, del puerto de Manta, que queda en el Ecuador. Tomó, todo esto es teoría, Sí, una- claro. Del doctor del Busto, tomó ese libro. la corriente del Niño, que venía del norte hacia el sur, y después, y la corriente del Niño se quiebra hacia el oeste, a la altura de Piura, más o menos. Entonces, siguiendo la corriente del Niño, llegó a la Polinesia. Ahora Luego hay, de 3 meses más o menos, ¿no? Lo que dicen. en realidad, todos los tiempos que se calculan actualmente no se pueden comparar, porque Verificar, en claro. esa época los calendarios, por lo menos los calendarios incas, no eran iguales a los calendarios que Claro, que es un usamos, aproximado, ¿no? son aproximados. El Ujú, asunto es que, en teoría, llegaron a la Polinesia, ujú, según muchos historiadores y muchas personas que han estado por esos lares, dicen que en alguna de estas islas hay restos de construcciones que son típicas incaicas. Entonces, inclusive hay un punto, un pueblito que se llama algo parecido a Tupa. No, no Tupac, sino Tupa. Entonces, ¿de dónde salió ese nombre? Se supone que es claro, hay como muchas pistas, ¿no? sí, Uno es las construcciones incas, ¿no? De esa época, y también la leyenda del rey la Tupac, leyenda del rey Tupac. que está en algunos manuscritos de los pobladores de la Polinesia, o sea, como un hecho histórico, ¿no? Exactamente. Ujú, Todo eso ya está escrito en varios libros, pero todavía no está comprobado, ¿no? ujú. Comprobado fehacientemente. Ustedes saben que para que un hecho tenga realidad y pueda estar en los libros Se de tiene que historia, investigar mucho, se ¿no? tiene que investigar mucho. Yo creo que ahí hay un campo grande de investigación Ujú. para los futuros historiadores, ¿no? Claro. Los futuros navegantes. Bueno, Claro, yo creo por que ejemplo, también algo que sí hemos visto, por decirlo, le cuento al almirante, es que se sigue pescando con balsas, por ejemplo, en Máncora, yo lo he visto el año pasado, o sea, de que algunos pescadores se adentran al mar, no en botes, sino a la manera prehispánica, como se vería en un museo, ¿no? Pero yo lo he visto sí, en la playa, ¿no? sí, Hacen su faena de pesca con, con, y con y balsas. no solo en Máncora, más al sur también, en Puerto Chicama, Ujú, en la costa de la Libertad y de Lambayeque, también existen esos caballitos de Totora. ujú, Por supuesto que los que usaron en la época de los incas eran inmensos, eran mucho más grandes, porque aparte de llevar a una gran cantidad de gente, también tenían que llevar víveres,
agua y un montón de aditamentos que se necesitan cuando Y, uno navega. y esas Eh, conchitas espóndilos que para los pre-incas era muy valioso, ¿no? Que los Así es. primeros españoles cuando capturan una de las, claro, eran caballitos de autor y también eran balsas, ¿no? Sí, Una de las balsas, Pizarro ve que ahí tienen, conchas espóndilos, ¿no? Que son, que lo usaban como algo, como si fuera dinero, ¿no? Sí, Oro, era decorativo, decorativo, ¿no? decorativo. Algo, un lujo, digamos, un Un lujo. lujo, sí, era algo Ujú, valioso. Bueno, en realidad nosotros en el instituto tenemos la misión de fomentar el conocimiento de ujú, de la realidad marítima al Perú. El peruano en general, inclusive el de la costa, ¿no? El habitante de la costa utilizaba el mar únicamente para bañarse en verano y comer un pescado, porque lo pescaban en una embarcación que estaba en el mar, pero nada más. El mar nos da mucho a todo el mundo, sobre todo al Perú. Y entonces, el estudio del mar, tanto de la parte histórica como la parte científica, también la tenemos a nuestro cargo. Nosotros tenemos tres áreas bien definidas. Una es la parte histórica, el otro ujú. es la parte estratégica, porque el mar tiene una función estratégica tremenda dentro de la geopolítica, y el tercer campo es el campo de la ciencia e investigación referente al mar. Y nosotros de pasadita, como en la Marina tenemos a los ríos de la Amazonía, los lagos y ríos de la Amazonía dentro de nuestra responsabilidad, Ujú. hemos incluido también dentro de nuestra función, hemos agregado todos los ríos navegables de la Amazonía y lo mismo que los lagos navegables. En ¿Ya? realidad solamente el lago Titicaca, ¿no? Claro, que es como un minimar, ¿no? Porque en realidad uno cuando está en Puno hay bastante comida lacustre o pejerreyes, por ejemplo, ¿no? Que Sí. uno diría, Hay y esa es mucha trucha también. es una pregunta también que le quiero hacer. ¿Todos los peces del mar se parecen? Porque a veces uno ve especiales en Japón y ve que tienen una especie de bonito y, o sea, en el lago Titicaca yo he visto un pejerrey y claro, tiene una morfología un poco parecida al pejerrey de acá del Callao. Bueno, no me atrevería a responder esa pregunta completamente porque eso habría que preguntársela pues a un especialista, ¿no? Claro. Pero, Pero de su pero experiencia, usted de en la los puertos que experiencia, ha ido. hay peces de todos los tipos, tamaños y colores en todo el mundo. Algunos se parecen mucho, pero tienen diferente nombre, ¿no? Ujú, Les voy a decir, el lenguado en el Perú, en Estados Unidos se llama tole, si no me equivoco, ujú. y así sucesivamente cambian de nombre y también de forma y de tamaño. Los cangrejos peruanos, por ejemplo, son chicos, muy agradables, pero son chicos. En Alaska existe un cangrejo del tamaño de un plato, que se Ya, llama el king crab, el cangrejo rey, ¿no? ya. Y, y- y yo he comido también ese cangrejo, el sabor es muy parecido, casi igual, pero es otra raza, porque crecen el doble o el triple O de grande. sea, sería la fantasía de una causa de pulpa de cangrejo con ese king Sí, crab que, o sea, debe tener un montón de carne, ¿no? Si usted nos por dice que el supuesto, tamaño de un plato. sí, por supuesto, tiene muchísimo, todo es más grande. O sea, Ujú. los brazos, las tenazas, que es donde está la carne, son mucho más grandes también. Ah, qué interesante. Habrá que ir a Alaska. No, lo venden en California bastante. Ah, ya, Se ya. lo Ah, traen bueno. desde Alaska, pero lo venden en California. Ah, ya, ya. Hay gente que acá le Yo lo he fascina. comido ahí en California, sí. Hay un pescado charela que el año pasado yo vi en Zorritos en una visita que hice. Ese pescado, por ejemplo, es endémico ya de las aguas calientes que están en el norte del Perú. No lo sé. Supongo que sí, porque ese pescado hace 5 años, para mí al menos no existía. Y de pronto lo comencé a ver en mi casa que mi señora compraba ese pescado Ya, y hablaba de ese nombre y yo no sabía que existía. ya. Muchas veces algunos cambian de nombre o... Migran entonces los pescados también y Ah, cambian su. hay pescados, por supuesto, los pescados migran. Y por eso, miren, cuando nosotros tenemos las 200 millas que no pueden pescar dentro de las 200 millas, que en la milla 201 sí pueden pescar. Y es el mismo pescado que antes estaba en la milla 100 y se ha ido hasta la milla 201 porque los pescados migran, no están en un mismo sitio. Claro, claro. Pero digamos, ustedes como marinos, dentro de su formación, yo sé que usted estaba en los años 50, ¿verdad? ¿No? Empezó su formación para ser Y yo entré a la Escuela Naval del 56, me recibí el año 60. ¿Ya? O sea, de todas maneras tiene que haber una interiorización, me imagino, ¿no? Con todos los aspectos del mar, incluyendo la parte
que, digamos, tal vez pescan ustedes también dentro de esa formación. Bueno, nosotros cuando salimos a navegar en los buques ya llevamos todas las raciones completas Comida. pero en caso necesario, y yo me acuerdo una vez a mi buque lo mandaron a patrullar en la frontera norte y estuvimos un mes y días completos sin tocar tierra. Entonces había momentos en que era necesario abastecerse de más comida y Ujú. pescábamos. Pero eso es porque fue una decisión del comandante, ¿no? Yo era en ese momento alférez, recién salido. Pero efectivamente se puede pescar sin ningún problema. Claro, claro. Volvamos al tema histórico, ¿no? ¿Cuál fue la primera, el primer buque que, digamos, fue el fundador de la Marina de Guerra? Bueno, miren, tenemos, tenemos varios hitos. En primer lugar, la Marina de Guerra fue fundada por el Libertador San Martín en 1821, o sea, el mismo año de la independencia. Y el Ujú. primer comandante general fue el almirante Guise El 8 de octubre, me parece, ¿no? o Gais, sí, Ujú, efectivamente. ujú. Algunos le dicen Gais. La pronunciación, ¿no? Sí, nosotros en el Perú ya lo hemos castellanizado y lo llamamos Guise. Claro, acá por Lince hay una Eh, calle Canevaro con Guise, ¿no? Bueno, que sí, sería Canevaro con Gay, según lo que usted nos y está. hay un monumento al almirante Guise en San Borja. Ujú, Justo hace pocos días, el día lunes, fue el bicentenario de su nacimiento y hubo una ceremonia ujú, a donde yo asistí también, a nombre del ujú, instituto, y hubieron discursos muy interesantes. Lo importante de este señor, que él era inglés, y en esa época en la Marina peruana no habían almirantes peruanos, porque ujú. todos los rangos altos los tenían los marinos españoles en la colonia. Entonces, ¿Hasta qué rango llegaba un marino peruano o criollo, digamos? no puedo decirles hasta qué rango, pero calculo que habrán llegado pues hasta tenientes, una cosa así, Ujú, porque los grados altos los tenían siempre los marinos españoles. Ahora el almirante Guise, que era un marino inglés, fue nombrado comandante general de la Marina, fue el primer comandante general de la Marina, y peleó en el combate de Guayaquil en 1828, o sea, 7 años después de la ya fue. independencia, y murió ahí, Allá, murió peleando por el Perú, en Guayaquil. en Guayaquil. En esa época pues todavía había muchas luchas internas, no se sabían. Había muchos peruanos que todavía no querían la libertad, preferían estar en manos de los españoles, inclusive en Lima. Volvamos un poquito atrás ya que usted tocó el tema. O sea, en la época virreinal sí había, digamos, un cuerpo de marina. Criollo, Había marina española ¿ya? y yo me imagino que la tripulación, o sea, lo que se llaman los suboficiales para abajo, eran seguramente peruanos y seguramente todo está a nivel de suposición porque en realidad Ujú, no domino ese tema. ujú, de, Supongo que, así como los generales de tierra también eran españoles, ujú. no había ningún general de tierra, Y la tropa, pues, era y la tropa, reclutada en la exacto, población peruana, lo ¿no? mismo pasaba en la Marina. Ahora, tampoco hay que olvidarse que cuando vinieron los buques a vapor, o sea, cuando el Huáscar llegó al Perú, vino a vela, navegó a vela el viaje de venida, Ujú, porque era un velero, pero ya. también tenía máquinas alternativas. Entonces tenía caldera y tenía vapor. Ujú, Pero quiénes sabían manejar las máquinas a vapor? Únicamente ujú, personal contratado. O sea, ya. la mayoría eran ingleses. Ingleses, ¿no? La La mayoría, parte técnica, o digamos, sea, la de parte los buques. técnica, había uno que otro peruano seguramente aficionado o que tenía interés, pero el 90% eran ingleses. Es por eso, y aquí es una observación mía, ¿no? Cuando el teniente Garrison ordenó abrir las válvulas para hundir el Huáscar, después que había muerto Miguel Ujú. Grau y varios oficiales, yo dudo de que los ingleses la hayan abierto por completo. Han abierto un poquito para que entre un poquito de ova y nada más porque se iban a hundir ellos mismos. Ah, Entonces, ya, ya. cuando fueron abordados por los chilenos, inmediatamente cerraron las válvulas. Ya, ya, claro. Porque indudablemente ellos eran contratados por un país para manejar unas máquinas, No, solo que no para morir por ese país. no para morir por ese país. Yo no sé qué Claro. habrían hecho, qué habrían hecho
¿Qué habría hecho un peruano en esas condiciones? A lo mejor lo mismo, no lo sé, pero eso es una suposición. Claro, no, no era Lo que un... sí, el teniente Garrison dio la orden porque él tenía la intención de hundir el buque. Ujú. Y, pero desgraciadamente la gente que estuvo abajo manejando las máquinas o no le hizo caso o le hicieron caso a medias. Había una Eso no anécdota, se sabrá nunca. había una anécdota que, digamos, el primer buque peruano, Sacramento, fue, digamos, por parte de una tripulación peruana cedido a San Martín. Cuéntenos eso. No, no. Este, ese fue el buque, los hermanos Garrison, que eran unos peruanos que trabajaban, que estaban en un buque español Ujú, mercante, ujú. se levantaron cuando se enteraron de la independencia de Lima, porque en ese momento Se había solamente proclamado. se había proclamado la independencia, se levantaron contra su comando y tomaron el buque. Fue el Ujú, primer buque que tuvo la Armada peruana. El Amazonas fue un buque que posteriormente fue el primer buque que dio la vuelta al mundo. ujú, En realidad podemos decir que han habido dos veleros que han dado la vuelta al mundo de la Armada peruana. El primero fue el Amazonas, ujú. hace ciento y pico de años, Claro. y el segundo fue la Unión, el buque Ujú. Escuela Unión, ¿Ya? el año pasado. Ah, ya, ya, ya. Así como velero y como vuelta al mundo, ¿no? Ujú. Ah, Han habido viajes cortos, indudablemente muchísimos, pero... Y ahora, una cosa también que hay que resaltar de la Marina es que Iquitos existe gracias a la Marina, porque el Mariscal Castilla lo que hizo fue fundar un apostadero fluvial en Iquitos y mandó a los primeros buques a Iquitos, que fueron los que en realidad hicieron crecer a la ciudad. Y la ciudad de Iquitos, por eso es que en Iquitos le tienen tanto cariño a la Marina, porque ahí prácticamente la Marina fundó la ciudad de Iquitos. o sea, antes era un villorrio, ¿no? Y de ahí, a partir Antes, de que la Marina antes era empieza... un pueblo un ribereño. Los buques llegaron, se dieron la vuelta por el estrecho Magallanes, pasaron por el estrecho Magallanes, subieron para arriba, toda la costa de Argentina, la costa de Uruguay, Brasil, hasta llegar a la boca del río Amazonas, entraron por el río Amazonas, se imaginan cuánto habrá durado ese viaje, ¿no? Claro, Hasta que llegaron a Iquitos. que era una Sí, población pequeñita, ¿no? sí, era una población pequeñita y después fue creciendo y creciendo hasta lo que es ahora, ¿no? Ahora debe tener más de medio millón de habitantes. Un aspecto también de su formación personal que nos ha contado Almirante es este recorrer estos ríos, ¿no? De la Amazonía que usted lo ha hecho, ¿no? En sus primeros años en la Marina. ¿Qué es lo que veía por ahí? O sea, por ejemplo, nos decía que era muy difícil ingresar a este trapecio amazónico con los barcos de la Marina, ¿no? Que tenían que entrar por Brasil. No, no al Trapecio en sí, sino al río Putumayo. Al Bueno, río. les voy a contar la historia. En esa época ya yo era teniente primero, o sea, a mí me nombraron comandante del VAP Marañón, que era uno Ujú, de los buques grandes que había allá. ujú, Todavía existe, porque el VAP Ucayali, su gemelo, que se acaba de hundir en el accidente que hubo hace unos meses en el río Napo. Bueno, el asunto es que la Marina tenía una de las misiones en la selva, era hacer planes de acción cívica. Esos planes consistían en llevar a bordo médicos, dentistas, especialistas en rotación de cultivos, en ingenieros, especialistas en educación, etcétera, para orientar a los pobladores ribereños sobre, para atenderlos en primer lugar, porque ahí no tenían ningún hospital cerca, o sea, era un hospital flotante, digamos. Entonces, ujú, mientras uno estaba ahí, todo el mundo asistía, se sacaba la muela y como no había tiempo para curarla, todos eran desdentados. ujú, Uno lo único que hacían era sacar muela picada, muela afuera, porque estábamos solamente 1 o 2 días en cada pueblito. Ahora hay que ver que cada pueblito, lo que podemos llamar pueblito, es en realidad 20, 30 personas, no más. Y un poquito más allá había otro tanto. En realidad estaba el que se llamaban cacique con su esposa y sus 14 hijos, y a ujú. veces con sus 10 mujeres, ¿no? Porque Casi, casi familias. sí, toda la familia estaba ahí. Bueno, el asunto es que los demás buques tuvieron averías o algo por el estilo, entonces yo me tuve que hacer todos los viajes un año completo navegando algo así como 24 o 25 días cada mes. Pero tuve la oportunidad de conocer todos los ríos de la Amazonía, no me quedó ninguno por visitar, todos los conocí. Y en lo que respecta al río Putumayo,
El río Putumayo es frontera entre Perú y Colombia, pero para llegar por río al río Putumayo, primero tenemos que salir de Perú por el Amazonas, entrar al Brasil, tomar el río Putumayo y entrar a una zona en donde en un lado es Brasil y en el otro lado es Colombia, y después se sigue navegando y en el otro, en un lado es Perú y el otro lado es Colombia. O sea, para llegar al Perú hay que atravesar dos países, Ujú, ¿ya? claro. Y esa zona también tiene esas pequeñas poblaciones con familias. Ahí podemos decir, hay una población muy grande que se llama Estrecho, ya es muy grande actualmente, ¿no? Es hasta un distrito, si no me equivoco. Lo interesante ahí es ver Totalmente aislado de las rutas hacia el Perú. aislada por completo. La única vía de comunicación es la fluvial, no hay otra, no hay carretera, no hay nada de eso. Pero peor están los que están en la frontera misma, ¿no? Por ejemplo, el punto de Huepí, que queda en la punta donde termina el Perú, el río Putumayo termina en un punto, ahí está Huepí. ¿Qué es lo único que hay ahí? Una guarnición militar. Entonces ahí yo creo, ¿De la Marina? no, no, del ejército. Ya. El ejército tiene a lo largo de toda la selva, en un montón de sitios, guarniciones militares. Y en realidad hay que rendirles homenaje a estos señores, porque se van ahí 6 meses, 12 meses sin comunicar, no pueden comunicarse con nadie, porque no hay, en esa época al menos no había comunicación, ahora ya tendrán, me imagino, vía satélite, Satélite. pero en esa época no. Pero, miren, en la frontera, en el río Morona, entre Perú y Ecuador, han hecho una cancha de fútbol, porque al otro lado hay una guarnición ecuatoriana. La cancha de fútbol, la línea media, la línea que divide la cancha, es la frontera. Entonces uno juega la mitad del partido en el Perú y la otra mitad en el extranjero, porque Ah, ya. todos los domingos tienen su partido con los ecuatorianos. Y es lo único que hay. No hay un ser humano, digamos, civilizado, o por lo menos de la civilización nuestra, en 400 kilómetros a la redonda. Entonces, la llegada, cada vez que un buque llega ahí es como Navidad, ¿no? Es como La, fiestas la- patrias. la presencia de la Marina en Iquitos como usted dice, fundacional, ¿no? Pero en otros ríos también la Marina, ¿dónde se En, desarrolla? por ejemplo, en Estrecho, ahí en el río Putumayo, ya la Marina tiene una base, Una base. ¿ya? En Puerto Maldonado, madre de Dios. En Puerto Maldonado también tenemos y en el lago Titicaca también. También tenemos en El Salto, en Tumbes, hay una estación naval ahí. Aparte de que hay las zonas navales, ¿no? En todas las zonas navales hay hasta un almirante, y con todo su estado. Por ejemplo, en la quinta zona naval de Iquitos, que queda en Iquitos, ahí hay un almirante con todo su estado mayor. En Piura hay otra, en Arequipa hay otra, en Pucallpa hay otra, y Madre de Dios también. Bueno, entonces, ¿cómo se dio la evolución desde los veleros a los buques ya a vapor, digamos, mecanizados? Bueno, ustedes saben que con la primera revolución industrial, en donde se descubrió o inventó, vamos a llamarlo así, el uso del vapor para mover máquinas, la primera máquina a vapor fue construida en Inglaterra, pero el primer buque a vapor fue construido en Estados Unidos. Entonces ellos construyeron su primer buque a vapor, o sea, utilizaron el descubrimiento de Watts, que es el que, bueno, a él se le atribuye todo, a pesar que él no fue el que descubrió, no fue el primero que descubrió el uso del vapor. De todas maneras, el vapor llegó al Perú en forma de buque recién a mediados del siglo XIX, en la época del presidente Ramón Castilla. A partir de ahí comenzaron a llegar los buques a vapor. Eran una ventaja tremenda, ¿no? Porque un buque a vela no podía moverse si es que no había viento, por ejemplo. Vapor, pero con la energía del carbón, ¿verdad? Eran a vapor y en ese momento todavía no había sido descubierto el uso del petróleo como combustible. El uso del petróleo fue descubierto recién en la segunda mitad del siglo XIX y el primer estadista que cambió sus buques de carbón a vapor fue Winston Churchill. Antes de la Primera Guerra Mundial, en el año 1900, al comienzo de 1900, él ya preveyendo lo que podía pasar, sabía que es mucho más complicado trabajar con carbón que con petróleo, cambió todos sus buques, de las calderas que tenía, que eran calderas a carbón, las cambió a petróleo.
Y el petróleo ha sido el rey, bueno, hasta la actualidad, ¿no? O Ahora, sea, ahorita los buques de la Armada son, su propulsión es con el petróleo. sí, es con petróleo, sí, ¿Ya? porque no tenemos propulsión nuclear todavía, pero es con petróleo. Prácticamente todas las marinas del mundo utilizan petróleo. Ya. Entonces, en primer lugar, nosotros tuvimos estos veleros y después los buques impulsados con el, Sí. con el carbón. Como les decía, el Huáscar en su construcción era un buque, digamos, de doble propulsión, era a velas y Ujú. a vapor. Y cuando vino de Europa acá, imagínense ustedes, hubiera tenido que ir, ir con un buque al costado, un buque carbonífero al costado para toda la cantidad de carbón que necesitaba para cruzar Ujú. Claro. tenía que cruzar todo el Atlántico y después el Estrecho de Magallanes y la dotación de carbón no lo hubiera alcanzado. Solamente era, digamos, para momentos, ¿no? Para Y el momentos. resto era un velero. Bueno, el velero, el BAP Unión actual, también para navegar usa el viento, pero para entrar a puerto usa, Le usa enciende sus una máquina motores. moderna, ¿no? A petróleo. Muy bien. Y también usted nos decía que la Marina fue una de las primeras en Sudamérica que tuvo, digamos, la parte de los submarinos. Detállenos esto, por favor. La escuela de submarinos del Perú data de comienzos del siglo XX, ¿ya? Inclusive hubo un prototipo de submarino, que podría llamarse un sumergible más que un submarino, que fue diseñado por un peruano, pero más o menos en la época de la guerra con Chile. Nunca llegó a construirse. Pero los submarinos, los primeros submarinos que llegaron acá, los llamaban de tipo R. Eran unos submarinos, bueno, modernos para esa época. Se compraron 4 submarinos, más o menos en 1910, 12, y estuvieron en servicio 50 años, más o menos. Ujú, Recién el año 1951, por ahí, en el gobierno del general Odría, ujú. cuando era el almirante Saldías, el comandante general de la escuadra, se mandaron construir 4 buques modernos, 4 submarinos modernos a Estados Unidos. Y esos submarinos también han servido a la Marina por más de 50 años. O sea, eran nuevos, fueron Eso es, construidos para la fueron Marina construidos peruana. nuevos, No, no nuevos. fue No, un no, no fue una compra de segunda mano, no. rebautizo como se ha hecho No, muchas no. veces de otros. Los alemanes de segundo, los alemanes de la Segunda Guerra. No, después, no. Nuestra, digamos, la tercera ola de submarinos, primero vinieron unos submarinos usados, americanos, estuvieron muy poco tiempo en servicio, y después, me parece que ingleses también. Habría que preguntarle a un submarinista. Pero también, ya mucho después, se mandaron construir submarinos a Alemania. Cuando ya Alemania ya mucho después de la guerra, ¿no? Estamos hablando de los años 70, 60. 80, Ah, ya, 80, 80 80. más o menos. La década del 80, entonces esos submarinos son los que han venido, han servido hasta la fecha, y uno de ellos es el que se ha modernizado. Miren, el submarino está hecho de tal forma de que si el casco sufre alguna avería, repararlo es bien difícil, porque los tipos de aleaciones que usan, el tipo de material, es por eso que cada vez que entraba un submarino a mantenimiento, nunca lo cortaban. Por ejemplo, si querían sacar las máquinas, cambiarlas por otras, era todo un problema, porque cortar un submarino era una tecnología muy difícil. Bueno, el Perú ya lo hizo este año, el año pasado, por primera vez Encima. en el CIMA, y todo lo han hecho en el CIMA. O sea, han cortado el submarino, le han sacado las máquinas viejas, han puesto máquinas nuevas y ya está navegando. Y Ujú. eso es algo que en toda Sudamérica nadie lo podía hacer. Creo que Brasil había podido hacerlo, pero nadie más. El CIMA es digamos, una entidad de élite prácticamente. Vemos que se construyen buques en el Perú. Usted nos dice que incluso han hecho el buque Escuela Unión en el CIMA. Cuéntenos del CIMA, por favor, almirante. El CIMA ya tiene bastantes años de fundación, pero el primer buque que construyeron, primer buque de alto bordo, fue un buque, se llamó el BAP Zorritos, que era un buque petrolero. Esos buques, como son petroleros, prácticamente adentro solamente tienen bodegas para cargar petróleo, o sea, no tienen divisiones ni nada de esas cosas. Ujú. Es mucho más fácil construir.
Pero de todas maneras, era un buque que más o menos de 8.000 toneladas, que fue construido íntegramente en el CIMA. ¿En qué año? El año 1956, Mm, el año que yo entré a la Marina, no sé si fue ese o al año siguiente, me mandaron a mí en comisión a- yo tampoco sabía cómo era la construcción, ¿no? Y después han seguido construyendo una serie de buques. Han habido altibajos. ¿Por qué? Porque para construir un buque que es una alta tecnología, generalmente lo que se hace es o comprar los planos de un buque o mandarlos a hacer y traer una asesoría extranjera, porque el tipo de detalle necesita pues arquitectos navales y ese tipo de cosas que en esa época no teníamos. Entonces, lo que se hacía era contratar a una empresa, mandaba a un par de ingenieros o arquitectos navales a que dirigieran la operación y el buque estaba listo en el tiempo que se requería, ¿no? 3, 4 años y ya estaba. ¿qué tipo de naves hace, por ejemplo, el CIMA? Ha hecho petroleros, bastantes, ha hecho buques transportes, ha hecho buques de guerra, ha hecho fragatas. Las fragatas misileras que actualmente están navegando, dos de ellas han sido hechas en el Perú. Las dos primeras se trajeron de Italia y las dos siguientes, que son gemelas, son hechas acá. Pero la diferencia de lo que se está haciendo ahora, ¿qué cosa pasaba? Por ejemplo, en el caso de las italianas, venían los ingenieros italianos, que estaban acá, se construían, aprendían, por supuesto, porque los soldadores aprendían, la gente que trabajaba dentro, se compraba gran material a la industria peruana, ¿no? Por ejemplo, toda la habitabilidad era fabricada en el Perú, ¿no? Las camas, los comedores, etcétera, los muebles, algunas máquinas también, algunas bombas, pero no bombas de explotar, sino bombas de bombear, ¿no? Claro. Bueno, el asunto es que se daba bastante trabajo en la industria nacional, pero como venían solo por la construcción de estas dos fragatas, terminaban las fragatas y los italianos se iban. Y lo mismo había pasado en la anterior oportunidad con los técnicos. Entonces no dejaban escuela. Lo que se ha hecho ahora, que me parece un paso importantísimo para el Perú, Ujú, se ha hecho un contrato para los próximos 20 años para construir, y se ha hecho un contrato con el astillero más grande del mundo, que es el astillero Hyundai. El astillero Hyundai ya está en el Perú, ya está construyendo, y no solamente va a construir una fragata, se va a quedar para construir un barco tras otro. Ya está hecho un programa para los próximos 20 años, qué cosas se va a construir. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a instalar acá sus oficinas, van a mm. instalar acá sus talleres. ¿También construyen barcos de pesca? Barco de pesca, por supuesto que lo pueden hacer, pero no se dedican a construir, salvo que sean buques muy grandes, ¿no? Si va alguien a pedirle que le haga un barco de pesca, lo podrían hacer, porque es cuestión de... Han hecho Claro. buques mercantes a montón y también han hecho pesqueros. Y ¿Solamente atienden a necesidades peruanas no, no, o es están para... abiertos, reparan buques de todo el mundo. Y una cosa interesante, el buque escuela a vela, el BAP Unión, Ujú. fue hecho íntegramente en el CIMA. O sea, hecho en el Perú. Hecho en el Perú completamente, 100%. Y Mm, cada vez se está requiriendo más de industria peruana, porque ya hay empresas que están haciendo ejes, que están haciendo hélices, que están haciendo bombas, ese tipo de cosas para los buques. Pero no ponían una fábrica porque lógicamente si va a ser un solo buque y al año siguiente se va, lo que se necesita es Pero una. ahí el CIMA requiere pues mucha atención, ¿no? De la alta dirección del Estado peruano, ¿no? Por Porque, supuesto que porque, sí, porque tiene un gran potencial, lo que ustedes están haciendo. Ya lo están haciendo hace más de 50 años. exacto. Ujú, Pero como les digo, ha tenido muchos altibajos. Hubo una época, no digamos que casi cierran encima, ¿no? Pero sí estuvo casi en cero. ¿Por qué? Porque no había dinero. En la época de las vacas flacas, y ya ustedes ujú. saben de qué época estoy hablando, ¿no? Sí. Pero después ¿Cuál, ya, cuál- cuál es el futuro de la Marina Almirante? O sea, tenemos, por ejemplo, una renovación, me imagino, de todos los buques submarinos. ¿Cómo se está haciendo esto? indudablemente que la guerra en el mar ha cambiado muchísimo. Entonces, ya, por ejemplo, una guerra de escuadra contra escuadra, como, Es como fue, inimaginable como ya. fue Midway, por ejemplo, Ujú. en Estados Unidos con Claro, el Japón, con Japón. o como fue Jutlandia en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial entre alemanes e ingleses. Yo no creo que ese tipo de guerra exista.
ahora ya la guerra va a ser mucho más, está mucho más modernizada. Ujú, Hay que, por ejemplo, va a haber mucho el uso de drones y los drones también son portamisiles. Pueden portar misiles o pueden portar cualquier tipo de elemento que se quiera. Van a ser electrónicas las guerras. Va a ser prácticamente desde una oficina contra otra oficina, algo así. Pero de todas maneras, los buques van a seguir teniendo una importancia tremenda, porque en primer lugar, para traslado de tropas en la costa peruana, ¿cómo la hacen? Acá bastaría con que alguien nos bloquee un puente de la carretera Panamericana Norte y ya no se puede ir al norte, ¿no? claro. Bombardean y algo así. Entonces, también tienen un apoyo tremendo, apoyo logístico, para trasladar tropas, para llevar armamento, para llevar tanques a cualquier parte del Perú. Ujú, Y, por supuesto, la guerra en el mar, sobre todo la guerra submarina, va a seguir ujú, existiendo. ujú, Y no hay que olvidarse que el 90 y tantos % de lo que importamos nosotros ujú. viene por mar. Claro. Y en algún momento también los pasajeros en transporte, por ejemplo, de algunos personajes históricos, bueno, de todo el mundo, era antes por mar, ¿no? Fue Mire, una época también. para no ir muy lejos, yo tenía un tío que Ujú, era abogado y tenía sus clientes en Piura. Entonces, cada vez que tenía que ir a Piura a tratar con sus clientes, lo hacía en buque. En esa época, había un buque de pasajeros, el Lima Paita, que ya ujú, no existe, ¿no? Comprando Bueno, es el avión, creo. ahora ya viene el avión, pero cuando se trata de trasladar cosas en volumen, nada reemplaza a un buque. Y ahora con la construcción del puerto de Chancay, también Sí, vamos a es tener el otro invitado, llámalo, es el doctor Arturo Núñez. Tenemos un aspecto final, está llegando. Eh, eh, Tenemos un aspecto final que queríamos tratar con usted, almirante Cristóbal Miletich. Es este asunto de la ciencia, ¿no? Tenemos 5 siglos de ciencia, acá tenemos el libro del almirante, donde él ha visto varios aspectos. Él también ha sido presidente del Instituto Nuclear del Perú. Bueno, la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear eh, puede ser realmente parte de la humanidad en los siguientes siglos, o sea, o siempre va a haber, pues, un residuo tóxico negativo. Bueno, miren, casualmente ayer me tocó la suerte de dar una conferencia sobre energía nuclear, Ujú, porque resulta que la energía nuclear en el mundo está renaciendo. Porque la energía nuclear, para comenzar, nació manchada. El mundo la conoció gracias a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Entonces todo el mundo asociaba energía nuclear con destrucción, con muerte y destrucción. Después vinieron los accidentes de Chernobyl y el accidente del Japón y se empeoró la cosa. Y hubieron varios países, entre ellos Alemania, en que sí. dejó de construir reactores nucleares. Pero ahora el desarrollo ha hecho que la energía nuclear, en primer lugar, sea la energía más segura que existe. Ujú, Ya mucho, y sobre todo que todos hablamos de las energías renovables, pensamos que la energía del sol o del viento o las hidroeléctricas van a solucionar el problema, pero esas energías dependen de factores meteorológicos que nosotros no controlamos. Entonces se necesita una energía base. Esa energía base, ¿quién la daba? Únicamente la daba la energía de hidrocarburos, o sea, el carbón, el petróleo y el gas. ujú, Pero ¿qué ha pasado? Pero resulta que esas tres son contaminantes y altamente contaminantes, sobre todo el carbón. El gas es la menos contaminante, pero también contamina. Entonces, al requerir una energía base, una fábrica, por ejemplo, que necesita que su fábrica funcione de 7 a 9 de la noche, no le pueden decir, no, hoy ya no ha habido sol, no podemos darle electricidad. Entonces, tiene que haber una energía base que sea permanente y constante. Y esa la puede dar la energía nuclear. Ahora, respecto a los residuos nucleares, ya están desarrollando en este momento, sobre todo China, un nuevo reactor que, es, que ya no es a uranio, sino es a torio, usa el torio. ¿Y qué consigue con eso? Que el residuo radioactivo, que es el que causaba problemas y causaba miedo, ya prácticamente no va a existir,
porque actualmente los reactores usan el combustible de petróleo de uranio únicamente al 5%. Y cuando ya se gasta el 5%, lo desechan. Ahí están los residuos radioactivos que pueden existir por años. Pero si se usa el torio, va a permitir que el combustible se recicle casi al 99%. O sea, ya prácticamente no van a haber residuos nucleares. Y usted investigó también, nos contó tierras raras. ¿El torio es parte de esto? No es una tierra rara. Miren, las tierras raras hay 16 tierras raras en este momento. ¿Ya? Esas tierras raras son esenciales, así, y repito la palabra, esenciales para todos los inventos modernos. Comencemos por el móvil, por nuestro teléfono móvil. Los teléfonos. Son 17 tierras raras. De las 17 tierras raras que existen, en nuestro móvil actualmente ya hay 15. Una de las cosas que permite, por ejemplo, las tierras raras, ustedes ahora usan el dedo en el teléfono. No podrían hacerlo si no hubiera una tierra rara ahí. Y esas tierras raras se llaman raras simplemente porque es muy difícil separarlas del material con el que están mezclados. Porque el resto de los materiales, pues, el hierro calentándolo se separa, pero entonces para separar las tierras raras tienen que usar una serie de procedimientos químicos bien costosos y bien contaminantes. Por eso fue que Estados Unidos no continuó haciendo esto. Ahora se ha dado cuenta que va a necesitar regresar. En la China ya lo están haciendo hace tiempo. Y en este momento, algo así como el 50% de las tierras raras del mundo ya descubiertas están en la China. El 70% de la purificación de las tierras raras están en la China. Y el 95% de la comercialización de las tierras raras las tiene China. O sea, el que quiera hacer un teléfono móvil en el futuro va a tener que comprarle tierra rara a la China. Hasta Estados Unidos ha tenido que suavizar su modo de actuar con la China. Acá en el Perú también hay tierras raras, ¿no? En el altiplano, me parece. El asunto es que nosotros y eso es también un modo de pensar muy particular, nosotros hemos exportado mineral a granel Donde está ahí durante metido. años de años. ¿Cómo sabemos cuántas tierras raras han ido mezcladas? No lo sabemos. Entonces tendríamos que ponernos a estudiar un poco más, ya es tarea del INGEMET, entre otros, Ujú, para exigir que las tierras raras sean purificadas en el Perú. ujú. Y podemos convertirnos en un exportador de tierras raras, pero por ahora es cero. Bueno, otro aspecto también que vemos acá en su libro Cinco siglos de ciencia es el aspecto de la energía solar, ¿no? O sea, en muchos de los puestos de la Marina me imagino que una forma, pues, de no van a conectarse a la red eléctrica, ¿no? Es la energía solar. ¿Cuál es el futuro de la energía solar que usted ve? La energía solar y la eólica, que van de la mano, tienen un gran futuro. Pero como les repito, son energías complementarias. ¿Por qué? En el caso del viento, si sopla viento, se genera energía nuclear. Perdón, energía eléctrica. Esa energía eléctrica se guarda en baterías, Ujú, ¿ya? Y entonces, ¿y cuándo se usan esas baterías? Cuando no hay viento. ujú. Pero la ciencia, digamos, el desarrollo tecnológico de las baterías a nivel de una ciudad, de un pueblo, todavía no está desarrollado. Está desarrollado para un pueblito chiquito. O sea, hay baterías grandes que pueden dar luz a una casa, posiblemente a un condominio. Pero de ahí a hablar de que se puede guardar la energía para darle a una ciudad, ya es otra cosa. En, Es un poco complicado, pero las hidroeléctricas que también fue parte, pues, del la, sabio Antúnez de Mayolo. las hidroeléctricas sí forman en este momento lo que se llama las energías de base. ¿Por qué? Porque se tiene electricidad las 24 horas del día. Y Pero también, ¿qué pasa? y también tienen problemas ¿Qué nacionales. Por pasa? ejemplo, en Sí. Ecuador tenían cinco, me parece que ya tienen solo una operativa y ya con eso tienen que hacer racionamientos. ¿Qué pasa? No, que el día que no llueve, hay una temporada que no llueve, no se llena la represa, no hay energía eléctrica. Ujú, Entonces, nuevamente dependemos de factores meteorológicos no controlados por nosotros. ujú. Y en ese caso, ¿qué se hace? Recurrir a una que sí sea confiable. En este caso, como les digo, es la nuclear. Muy bien. Hasta que los científicos del mundo descubran cómo usar la energía nuclear de fusión, que es la energía equivalente a la del Sol. Pero todavía están
veremos. Almirante, bueno, agradeciéndole la presencia, acá tenemos un libro muy importante, Cinco siglos de ciencia, nos ha traído varios libros también acerca de la historia de la Marina y quería cerrar con ese tema, Almirante. Nosotros estamos en una campaña en el programa porque la juventud peruana y latinoamericana vuelva a leer. ¿Cuál es su experiencia con los libros? O sea, ¿usted en qué momento se engancha con los libros? De repente con las historias de los marinos, ¿no? Me imagino. ¿O cómo fue con usted? Porque usted me dice que lee bastante también, ¿verdad? Indudablemente que la juventud, como usted lo dice, casi no lee. Y si lee el tamaño de un TikTok. Claro. Porque yo pensaba que yo comencé a hacer las gotitas de conocimiento, que son unos resúmenes Sí, de diferentes historias. Acá tengo una. es otra de sus publicaciones, ¿no? Gotitas de conocimiento del En almirante esas Miletich. hago un resumen de algún tema, ¿no? Por ejemplo, he escrito sobre la historia del libro o sobre la historia, la ruta de la seda, cosas así. Pero Pero, por más que lo comprimo y lo hago en lenguaje común y corriente, nunca me ha salido menos de 15 o 20 páginas. ujú, Eso yo los distribuyo entre mis amigos y conocidos, ujú, pero inclusive 15 o 20 páginas para un muchacho es demasiado. ¿Por qué? Porque ellos tienen ahí a un botón lo que quieren. Quieren saber quién fue Einstein. Presionan un botón y sale la historia de Einstein en 10 formas. Y ahora con la inteligencia artificial con mayor razón, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que incentivar en nuestros jóvenes, primero que no pierdan la afición por el estudio, porque la máquina, el robot, nunca va a reemplazar al hombre. En segundo lugar, y menos la inteligencia artificial, con todos los pronósticos negativos que hay, pero en este sentido yo soy muy positivo. El hombre no va a ser reemplazado nunca. ¿Y qué? Pero lo que sí, como Perú, como país, tenemos que fomentar todas las carreras orientadas a la ciencia. Un famoso premio Nobel español, Ramón y Cajal, es- dijo una frase una vez refiriéndose al avance de la cultura en España, ujú. porque en España ha habido magníficos historiadores, magníficos literatos, pero muy pocos científicos. Y entonces él dijo una vez, al carro de la cultura le falta la rueda de la ciencia. Y en el Perú pasa lo mismo. Las carreras orientadas a letras, abogados, administradores, economistas, en fin. Bueno, economistas tienen algo de matemáticas, pero las carreras puras de ciencia como física, como química, como genética, son cotizadas por muy pocos. ¿Por qué? Porque piensan de que en el Perú no va a haber oportunidad de trabajo, van a tener que ir a trabajar al extranjero o cosas por el estilo. Pero yo incentivo a la juventud a que se meta a seguir ese tipo de carreras, carreras que en el futuro le van a servir. Y a los mayorcitos, que a pesar de que no han tenido una formación, nunca dejen de leer. Y si hay algo que no entiende del teléfono móvil, pregúntenle a su nieto, pero no para que les haga el trabajo, aprendan cómo hacerlo y la segunda vez ya lo hacen ustedes. Usted ya está en base 8, ¿verdad, Almirante? Yo tengo más de 80 años, sí. Tiene más de 80 y sigue leyendo, Sigo leyendo todos los días y cada día leo más. porque el conocimiento es infinito, ¿no? Y siempre como que te aporta y te construye de una mejor manera. ¿Cómo podemos ir al Instituto de Estudios Históricos Marítimos a leer? Ustedes tienen la biblioteca, cuéntenos, para cerrar. Nosotros tenemos la biblioteca en asuntos marítimos más grande del Perú. La biblioteca está abierta al público. Cualquier persona puede ir. Nuestra sede es en La Molina, pero no detrás del cerro, sino antes del cerro. ¿Ya? Es una paralela a los frutales, donde está la Universidad Femenina, Acá dice Los Albaricoques en la calle Los Albaricoques 140. 140, ¿no? Ahí estaremos gustosos de recibirlos. Con el DNI podemos ingresar y Pueden leer. ingresar sin ningún problema. Como les digo, todos los temas relacionados con el mar, con los ríos amazónicos y con el lago Titicaca, ahí tienen, aparte de tener libros, tenemos una bibliografía tremenda, tenemos un álbum fotográfico inmenso, tenemos más de 15.000 fotografías, muchas de las cuales no sabemos quién está en la fotografía, pero está ahí, son fotografías antiguas.
de botaduras de buques o de ceremonias o de cosas así. Entonces, hay mucho a las personas interesadas. ¿En qué horario se puede acceder Los al jueves estamos instituto? ahí a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De lunes a viernes. Así es. Muchísimas gracias. Está con nosotros en Perú Real el almirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, presidente del Instituto de Estudios Marítimos del Perú, y nos está invitando pues a su biblioteca. Acá tenemos una biblioteca enorme, así que vamos a visitar la biblioteca del almirante también para poder conocer más. Y por supuesto, no se olviden de sus publicaciones, Gotitas de Conocimiento, Estamos en la Feria del Libro, por si acaso. y están en la Feria del Libro de Ricardo Palma. Sí. Está en la Feria del Libro de Ricardo Palma. Vayan a la Plaza Miraflores y busquen estos libros tan interesantes. Acá también tenemos pues el otro libro, Cinco siglos de ciencia, que nos está dejando el almirante para leer. Tenemos chamba acá. Gracias. Volvemos con Perú Real.